¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de América Tucumán. Acá estamos para llevarles 60 minutos de información con toda la actualidad de nuestra provincia. El mejor resumen informativo de la provincia lo tiene usted ahí en su pantalla de América Tucumán. Ya despidiendo el verano, viene el otoño mañana. Ojalá bajen las temperaturas. Se está despidiendo con calorcito este verano. El saludo cordial para Cecilio Lampazona, que hoy no nos puede acompañar, para Guillermina Fernández, que está viviendo sus últimas horas de soltería. Así que bueno, Guille, en un momento trascendente de su vida, le mandamos un beso. Mucha información y estos títulos. Se cumplen 5 años de la pandemia, del confinamiento del gobierno de Fernández. Polémica sesión en la legislatura, protesta en las puertas por parte de enfermeros. Se aprobó la modificación al Código Tributario. Preventiva para el ladrón de la joyería, se lo confirmaron en las últimas horas. Por supuesto, como siempre, ya sabe, tiene la reiteración a la medianoche, nos puede seguir como todos los días. Hoy, jueves, va a estar con nosotros Juan Iriarte analizando toda la economía y nos brinda un anticipo. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Así es, vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados con la aprobación del decreto del Fondo Monetario Internacional. Hoy ya ratificó Javier Milei que está prácticamente firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también vamos a estar hablando de cómo el mercado tomó esta aprobación del decreto. Recordemos que venía de unos días de mucha turbulencia y bueno, cambiaron las tendencias, ¿no? Bien, por supuesto. Vamos a hablar de todo eso acá en esta columna semanal que tenemos con Juan hoy en el piso. Muy bien, vamos a tener el móvil en vivo también en minutos nada más con Vicky Bullensen en un ratito con otro tema importante. Pero rápidamente comenzamos a desarrollar la información acompañada de estas imágenes porque, como decíamos en los títulos, se cumplen 5 años de la pandemia, de aquella medida extrema que tomó el gobierno presidido por Alberto Fernández en aquellos años, de un prolongado confinamiento, con las consecuencias que ustedes ya saben, una cifra importante de fallecimientos. Después vino el tema de las vacunas, donde Argentina priorizó la vacuna rusa, la Sputnik. Estaba con problemas para que se puedan aplicar las vacunas de laboratorios norteamericanos o británicos, Pfizer, AstraZeneca. Después llegó también una vacuna china, que también sí, esa se podía vacunar. Y la otra marca que había en aquella época, o la que se conocía, era Moderna. Seguramente debe quedar alguna en el camino en mi memoria. El uso de barbijos, no poder salir a la calle, solamente los trabajadores esenciales. Familiares, amigos que se fueron a raíz del COVID, que siempre era para llegar y complicar de una situación preexistente. Este virus, que tiene su origen en un laboratorio de China, nunca se sabrá si fue a propósito, si fue accidental la expansión de este virus. Hay un caso notorio, Taiwán, que prácticamente no tuvo casos, porque los taiwaneses, cuando vieron esta alternativa, cerraron sus fronteras, sobre todo con China, es limítrofe, porque ellos manifiestan en sus creencias que los chinos son mentirosos. Por lo tanto, ellos tomaron las medidas, conociéndolos del lugar, de la cercanía, tomaron las medidas necesarias y no sufrieron quizás consecuencias drásticas de esta pandemia. Acá en Tucumán se hizo un trabajo
en la medida en lo que se podía, entendemos que acorde. Eso posibilitó, por ejemplo, tener una imagen elevada de Rosana Chala, que le permitió llegar a la intendencia. Ella era ministra de Salud de ese gobierno. Pero también dejó otras huellas la pandemia. El vacunatorio VIP, donde los amigos de Ginés González García fueron los primeros en vacunarse, los amigos del poder, mientras mucha gente se moría en los hospitales, incluso sin poder ser atendida, porque los hospitales, sanatorios no daban abasto, donde el que se moría por COVID, y esto significaba también un resarcimiento, un reconocimiento para los sanatorios. La fiesta de Fabiola, cuando todo el país estaba encerrado, ella hacía una fiesta en la Quinta de Olivos, celebrando su cumpleaños. Ha dejado muchas cosas la pandemia, ha dejado muchos héroes también, que son los médicos, que muchos murieron también de COVID, los enfermeros, que han trabajado a destajo para atender y cuidar a los pacientes y que sin embargo con el paso del tiempo el reconocimiento a lo mejor salarial no les llega. No solo el caso de los enfermeros o médicos, también los docentes que han tenido que dar clases virtuales, algo que ha quedado porque mucha gente adquirió o quedó la modalidad del trabajo en la casa mediante la computadora. Bueno, hubo un proceso de cambios, viajar después de la pandemia que se levantaban las medidas, tenía muchos requisitos. Había que someterse a los tests, el hisopado, llevar el comprobante correspondiente, hacerse un hisopado también al momento de volver en el país donde se encontraba quien viajaba, exámenes, todo sea para que la enfermedad no se propague. Me acuerdo que alguien cuando tosía cerca, todos se asustaban. Pero bueno, ha dejado muchas enseñanzas a la pandemia. Ojalá que esto no vuelva a repetirse, no vuelva a suceder nunca más. Hablábamos recién de Rosana Chala, que ha tenido un papel importante en el curso de la pandemia acá en la provincia de Tucumán, con las medidas, cuando se conocían los primeros casos que eran alarmantes, se cerraban, se clausuraban con vallas los barrios. Recuerdo un caso, si la memoria no me falla, Las Calitas, también en Concepción, que se cercaba la zona para evitar que la enfermedad se propague. Así lo recordaba la actual intendenta capitalina. Verdad que me emocionó mucho escribirlo, no ha sido fácil resumir tanta vivencia en palabras, ¿no? Me invadió la emoción, pero sobre todo el mirar atrás, y cuando uno ve todo eso, todo el trabajo realizado, todo el equipo que se ha puesto al hombro, para nosotros era una guerra, era una batalla, y salimos a dar batalla, y en esas batallas, dentro de lo que se ha perdido, las personas que se murieron y demás, también salvamos muchas personas. Esa batalla ha sido ganada porque lo que veíamos en otras partes del mundo era realmente lapidario. Y para nosotros era un gran desafío acá en San Miguel de Tucumán, con la población, con la situación de nuestras superficies, de la provincia y demás. Estuvimos en toda la provincia y, como yo digo, tengo la sensación del deber cumplido. Y bueno, por eso también la gente me ha dado una oportunidad de estar hoy en la intendencia, ¿no? Porque yo creo que también eso ha sido algo importante para que la gente me vea cómo hemos actuado, cómo hemos trabajado, pero no era yo. La cara visible era yo, los demás estaban atrás. En duda o en debate lo que fue la cuarentena en ese momento. ¿Saben qué opinas al respecto, no? Tucumán ha sido, totalmente, Tucumán ha sido la provincia que hizo los 45 días de esa cuarentena, y a los 45 días comenzamos a abrir. Fue la primera provincia que empezó a abrir de a poco en burbujas, con grupos afuera, porque nosotros empezamos a retomar después de esos 45 días prácticamente toda la actividad, pero en forma ordenada. Mientras que vamos a otra parte, era septiembre y no abrían, por ejemplo, en Buenos Aires y demás. Es decir, hemos sido ejemplo, pero no tan solo eso, los resultados lo dicen. La letalidad, la muerte, la letalidad. En la Argentina la mínima letalidad la tuvo Tucumán, con el 0,6,
cada 100.000 habitantes y la tuvo Córdoba. Es decir, también tenemos que medir por los resultados, porque estuvo bien, estuvo mal, no, veamos los resultados. Con los resultados nos podemos comparar. Córdoba y Tucumán han sido los que menores letalidad tuvieron en la pandemia. Ha sido un acierto lo que hicimos, con defectos, con virtudes, pero estuvimos al frente, estuvimos dando la cara y fue todo un equipo que trabajó a destajo 2 años ininterrumpidos para poder salvar a cada tucumano. En nuestro móvil. Estamos en vivo en la zona del microcentro con Vicky Bullensen para ver qué recuerdos le han quedado a los tucumanos de esta pandemia, de este encierro. Vicky, ¿cómo te va? Buenas noches. Saludos, Daniel, así es, estamos acá en Peatonal Mendoza y Muñecas, un 19 de marzo de 2020, el expresidente Alberto Fernández decretaba mediante cadena nacional y mediante el decreto de necesidad y urgencia el comienzo del aislamiento social y preventivo a las 00 de 20 de marzo. Hoy se cumple 5 años y nos vinimos acá al microcentro para conversar con los tucumanos un poco para ver cómo se vivió esa época. A ver, vamos Pablito, nos acercamos acá. Saludos, buenas noches. Se cumplen hoy 5 años de la cuarentena por COVID-19. ¿Cómo se vivió esa época? ¿Cómo afectó? En este momento no puede. Bueno, a ver. Acá no quieren. Vamos a ver, nos movemos a otra mesa. ¿Cómo está? Buenas noches. Hoy se cumplen 5 años de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo se vivió ese momento? Después te hablo, por favor. Bueno, a ver. Nadie quiere hablar, vamos a ver si enganchamos a... A ver. Vamos, ¿cómo está? Buenas noches. Se cumplen 5 años de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cómo fue esa reacción al aislamiento social? Y la verdad que yo no lo viví acá, yo lo viví en Ushuaia. ¿Cómo fue eso? Y yo trabajaba, yo era militar y tenía la oportunidad de salir y volver al trabajo. Del trabajo a la casa y así. ¿Te acordás cómo se vivió esa época COVID-19? ¿Cómo te afectó? Y la verdad que no me afectó muy mucho, en cambio a mi señora sí la afectó mucho. Más porque ella es maestra y tiene que estar todo el tiempo en casa. ¿Tuviste COVID? Sí. ¿Cómo lo viviste? No, lo viví tranqui, solamente perdí el olfato y el gusto nomás. Bueno, algunas de las historias de lo que fue la pandemia del 2019, vamos a ver. A ver. ¿Cómo están, chicos? Saludos. Se cumplen 5 años de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se vivió? No, perdón. Bueno, a ver, no quieren. Vamos a ver, nos acercamos acá. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches. Se cumplen 5 años de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se vivió ese momento, ese anuncio del aislamiento social? Bueno, para todos creo que ha sido momentos que se han pasado bastante difíciles, que a todos nos ha afectado. Y bueno, pero gracias a Dios ha quedado en el recuerdo. ¿Cómo se vivió esa pandemia del COVID-19? Y bueno, se la ha vivido aislados, todo nuevo, todo ha sido nuevo para nosotros, porque no estábamos acostumbrados a aislarnos, usar barbijos, tener cuidados. Así que sí, ha sido una época difícil. A ver, ¿cómo está? Caballero, ¿cómo está? ¿Cómo se vivió esa época? Bueno, fue muy difícil porque, qué sé yo, a nosotros nos gusta salir, compartir con la gente. Imagínate lo que es estar encerrado totalmente durante un año. Ni siquiera ir a un bar, a nada, porque no se podía salir. Era realmente estresante estar permanentemente encerrados o salir esporádicamente con barbijos. Realmente ha sido, para mí, estresante, totalmente estresante. Esos cambios de hábitos, trabajos esenciales. ¿Cómo? Esos cambios de hábitos, los trabajos esenciales. Y claro, es un cambio de hábito total. Además, imagínate la cantidad de, qué sé yo, nosotros teníamos una mesa de amigos, de los cuales murieron 3, de esa mesa de 7 que éramos. Así que sí, ha sido bastante duro eso. Demasiado extensa la restricción que hemos tenido. ¿La cuarentena debería haber sido más corta? Yo creo que sí, Al menos. Yo soy fan del barbijo. Yo pienso de que sí, nos protege mucho.
Gracias. Bueno, algunos de los testimonios de lo que fue esa pandemia de COVID-19. Bien, Vicky, bien. Sabemos lo que cuesta hacer hablar a los tucumanos, así que con más razón. Así es, difícil hoy. Resalto el esfuerzo. Los tucumanos son hábiles para unas cosas y mudos en muchos aspectos. Así que, ¿tuviste COVID vos, Vicky? Me tocó tener COVID una vez. Bien, ¿y cómo sin sobresaltos o con algunos inconvenientes? Tuve la suerte de que me tocó estar con síntomas muy leves, pero bueno, ahí batallando en ese aislamiento que fue bastante duro también el no salir y esos cambios de hábitos, esos trabajos esenciales. Claro que sí, a mucha gente se les complicó, por supuesto. Siempre acá lo charlábamos con Juan Iriarte, que está en el piso. Si estabas bien de salud, si no tenías ninguna otra enfermedad de base, digamos, la podías sobrellevar. La mayoría de las muertes que se dieron porque llegaban ya con otra patología sumado al COVID. Muy bien, Vicky, muchas gracias, excelente. Nos encontramos el día de mañana, Damián. Muy bien, ahí el panorama de los tucumanos que se animaron a recordar cómo fue y cómo vivieron el COVID. Y después del COVID acá en Tucumán vino la legionela, porque ustedes recordarán que hubo varios fallecidos en un sanatorio de la capital tucumana. Estamos de nuevo ante otro virus, era el temor entendible por ese momento, después se comprobó que era otra cosa. Y más adelante casi llegó el dengue, que nos sigue acompañando y que también ha tenido víctimas fatales. ¿Cómo está la situación de la provincia en relación al dengue? Habló el ministro Medina Ruiz. Tenemos una situación epidemiológica estable, está muy complicado Córdoba, Formosa, los países limítrofes, y en Tucumán específicamente tenemos en la zona de Aguilares un foco que estamos atacándolo permanentemente. Hoy incluso hemos tenido una reunión con autoridades locales, los delegados comunales de toda esa zona, porque vamos a hacer mañana y pasado un gran operativo de focalización desde afuera hacia adentro de todos los barrios donde hay compromiso. Hasta ahora estamos teniendo un control estricto, no salió de esa zona el dengue, y es justamente porque estamos yendo todos los días casa por casa. Y los pacientes que detectamos son en el domicilio, pacientes que tienen fiebre, dolor de cuerpo, que no han acudido a nuestras guardias, y le hacemos laboratorio en el domicilio y los tenemos controlados. Pero es muy importante este fin de semana, le agradezco la pregunta, es muy importante este fin de semana que todos veamos en el fondo de nuestra casa, en nuestro patio, dentro del domicilio, si hay un recipiente que pueda contener agua y que se pueda transformar en un criadero de mosquitos. Recordemos que sin mosquitos no hay dengue. Y si nosotros todos nos ponemos de acuerdo, podemos terminar con el brote de dengue rápidamente. Bien, cambiamos de tema para continuar informando. Tiene que ver con la sesión legislativa de hoy, enmarcada en una polémica a raíz del tema principal, que era la modificación del Código Tributario, algo que los comerciantes, los empresarios rechazaron. Es más, hubo un cortocircuito entre la Cámara de Comercio, entre el señor Herrera y Viñuales, titular de la FED, quien recibió las críticas por parte de los comerciantes, quienes manifestaron que no se sienten representados. Sin embargo, en el tratamiento en el recinto de esta modificación se alteró un artículo a pedido de la oposición. Habló Claudio Viña. Millones de fallos que obviamente iban a tildar totalmente de inconstitucional esto, pero afortunadamente, como creo que es un hecho para resaltar, el oficialismo ha recapacitado, ha tenido una reunión de bloque ayer y han decidido retirar este artículo que tiene que ver con la prescripción, es decir, que eso va a quedar como estaba, y lo que significa que nuestro dictamen de minoría va a ser finalmente el que se va a votar. ¿Dictamen en este caso? Sí, fundamentalmente nuestro dictamen. Hay un punto más que tenemos en diferencia con el oficialismo que tiene que ver con la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal. Es una tasa que se cobra para que se pueda recurrir una deuda o reclamar un tributo que ha sido determinado de manera excesiva por el gobierno. Esta tasa estaba en un número simbólico de 50 pesos por hoja y se la quiere pasar al 4% de la deuda, lo que es realmente confiscatorio y va a impedir que mucha gente pueda acceder a este servicio. Bueno, hemos pedido que se la retire, han decidido bajarla al 1,5, vamos a ver si en lo que queda del debate podemos lograr que esto se anule y que quede como estaba antes. Se cuestionaron nuevos hechos imponibles.
No hay nuevos hechos imponibles. Hay algunos de compraventa. No, hay algunos legisladores que han hecho este tipo de objeciones. Obviamente a veces uno quiere ser oposición por la oposición misma, pero técnicamente como tributarista puedo decir que no hay nuevos hechos imponibles. Sí hay elementos para definir algunos hechos imponibles que estaban difusos, como ser contratos que tienen que ver en valuación de azúcar o de elementos que tienen un valor a futuro y que hoy por hoy no podían tener un valor neto para sellarlo en este momento y después poder definir si el hecho imponible se había evaluado correctamente. Esto es una aclaración de algo que tenía una laguna dentro del Código Tributario. Legislador, con respecto a esto hubo también un intercambio ahí con el legislador Vargas Aynace, que se respete lo convenido, pero usted le respondió con respecto al tema y específicamente las modificaciones que van a salir así. No, el legislador Vargas Aynace insólitamente me interrumpió en el uso de la palabra porque al retirar el hecho de la prescripción él quería que no hablemos de eso y en realidad ya el hecho de haber venido a ese instituto, de haber mandado el Ejecutivo eso y poner a la Cámara y a los oficialistas en vilo y generar reacciones del Colegio de Contadores, de la Federación Económica, es algo que merece resaltarse, no es porque lo hayan sacado ya no pasó nada acá. Y bueno, me limitó en el uso de la palabra de manera totalmente irrespetuosa. Yo creo que si él se aburre cuando yo hablo, podría venir al comedor, poner una serie de Netflix y volver cuando yo termine, pero yo no me voy a callar en el recinto. Legislador, por otro lado, coincide con que esta ley puede afectar a aquellos que quieren invertir en la provincia, a los diferentes inversores. No, yo entiendo que no. Hay legisladores que han esgrimido eso. Acá no se aumenta tributos, es una adecuación y actualización del Código Tributario que sí tenía dos hechos graves y que afortunadamente el oficialismo ha decidido sacarlo. Después, si uno quiere ser oposición por la oposición misma, puede decir lo que quiera, pero no coincido con esas apreciaciones. Hubo una manifestación frente a la legislatura por parte de enfermeros. Hay 8 proyectos presentados para que se apruebe la creación del colegio de enfermeros. Todavía esto no es una realidad. Estamos pidiendo aquí los estudiantes y colegas de enfermería en esta mañana, pidiendo a los señores legisladores que traten y aprueben los proyectos de ley de colegiación de enfermería que están en estado parlamentario en este momento 3, pero hasta la fecha, desde el año 2014 hasta ahora, hay 8 proyectos presentados que nunca fueron tratados. No estamos en desacuerdo que se apruebe la colegiación de los acompañantes terapéuticos porque ellos tienen sus propias luchas, solo que reclamamos que nosotros llevamos 70 años de profesión, no tenemos colegio y este grupo de colegas que llevan muy poquitos años formándose ya van a tener un colegio. Lo que sentimos es que los señores legisladores no están tomando en cuenta que tenemos primero el derecho constitucional de tener un colegio, pero segundo que enfermería es la columna vertebral del sistema de salud, es una de las carreras de mayor riesgo social. Eso implica que nosotros tenemos que cumplir con determinados estándares porque el trabajo nuestro implica vidas y el cuidado de personas, por lo tanto necesitamos tener el respaldo de nuestro colegio para asegurar a la comunidad que quien lo atiende es un profesional formado, que además de formado con los conocimientos científicos y técnicos, tiene el perfil ético, porque eso también ve a los colegios profesionales. Licenciada, ¿qué análisis hacen ustedes de por qué no ha avanzado el colegio para enfermería? Bueno, ¿por qué no avanzan y por qué no lo aprueban? Podrían preguntarle a los legisladores, pero digamos, se ha ido renovando la plantilla de legisladores y más o menos hemos tenido los mismos resultados, pero digamos negativos. Pero nosotros lo que pensamos y analizamos que hay algunas influencias negativas de gente que desconoce lo que es enfermería, quizás el valor que tiene. Nosotros somos personal profesional esencial para la salud, pero no tenemos derecho, totalmente injusto, ¿no es cierto? Y por otro lado, otras influencias negativas de gente que desconoce lo que es un colegio y, por ejemplo, influencias negativas también del área gremial, ¿sí? De la salud, que quizás no pensará que va a ser una competencia, pero no es así, ¿no? El colegio profesional vela por el ejercicio profesional, porque tengamos una representación que sea exclusiva de enfermería, ¿sí? No como es un gremio donde hay otra cantidad de profesionales y disciplinas a los cuales ellos representan desde el área laboral. Nosotros nos fijamos desde el ejercicio profesional.
Hay reemplazo en la Comisión de Juicio Político de la legislatura. Recordamos que días pasados presentó su renuncia a ocupar un lugar en esa comisión el legislador José Fernando Orellana. Roberto Moreno será quien lo reemplace. Es un desafío más que me pone la vida, que me pone la democracia, y estoy muy contento. Esta es mi quinta participación, digamos, en las comisiones, porque estamos participando en cultura, en familia, en economía y producción, en municipios y comunas, y ahora en juicio político. Así que la verdad que bueno, a hacer las tareas, a representar de la mejor manera el poder legislativo, que es un poder distinto en la democracia, y la verdad que bueno, ojalá Dios me ilumine para poder transitar el camino de la justicia, de la paz, del amor, del diálogo y fundamentalmente del bien común, querido amigo. ¿Ya pudo asesorarse sobre cuáles son los tratamientos que está llevando a cabo la comisión? Bueno, recién hoy me han elegido, vamos a trabajar sobre el tema en el futuro, pero vamos despacito poniéndonos en sintonía. Yo casi me confundo. No estaba seguro, pensaba que había presentado mal, no sabía si era uno de los tucutucu o el legislador Moreno con el poncho ahí. Bueno, hablamos con Ricardo Bussi, el parlamentario republicano, cuestiona la distribución de los fondos y la asignación de 7.500 millones para un ministerio. Venimos denunciando elección tras elección, el gobierno provincial hace uso de dineros públicos, dinero de la gente, para afrontar elecciones tanto provinciales como nacionales. Esta vez la Procelac, que es un organismo de investigación que hace del gobierno nacional, ha detectado movimientos sospechosos en el Banco Provincia, en el Banco Macro, y ha iniciado una investigación que dio cuenta que hay más de 40.000 millones de pesos que no se han justificado debidamente. De estos 40.000 millones de pesos, el 40% le corresponde al Banda de Rosalí, un municipio que tiene fallas graves de infraestructura, no tiene cloacas, tiene las escuelas abandonadas y las cárceles en situaciones penosas, las comisarías en situaciones penosas. Este municipio fue gobernado por el actual ministro de Interior, Darío Monteros, y ahora por su hijo. Y en ninguno de los casos se explicó ni mínimamente el destino de esos fondos. Ahora, como si eso fuera poco, apareció un decreto firmado por el gobernador otorgándole al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, la friolera suma de 7.500 millones de pesos, también para ser repartidas con el mismo objeto de anterior entre personas necesitadas. Esto no es malo, porque la gente está realmente pasando una situación muy precaria, muy mala, pero lo malo de esto es que no se justifica el egreso de ese dinero, nadie sabe para dónde fue ni quién lo recibió, y mucho menos si se le quedó a un político. La verdad que nosotros estamos muy preocupados por la situación y hemos hecho la denuncia mediática del caso. Digo mediática porque a mí yo no tengo pruebas para hacer la denuncia correspondiente, pero al que le debe corresponder exhibir pruebas es justamente al denunciado. Con lo cual vamos a esperar un tiempo prudencial y vamos a estudiar cómo obrar en consecuencia. ¿Ustedes pueden realizar pedidos de informe de qué va a ser destinado ese dinero otorgado? Ya lo hicimos, pero los pedidos de informe nunca prosperan. Lamentablemente esta Cámara, sobre 49 legisladores, tiene 33 justicialistas. Siempre se necesita la mayoría de peronismo y siempre el peronismo obstaculiza este tipo de investigaciones por cuanto protege y blinda el accionar del gobierno provincial. Muy bien, a ver, tenemos el deporte, un recordatorio, porque compartieron selección juvenil, uno está en Inglaterra y el otro está en Riestra. Ahí está el reencuentro del Nacho Arce, del negro Arce, ex arquero de San Martín, con el Dibu Martínez. Cada uno se llevó la camiseta del otro, con los bigotines que le aplicó el negro Arce. Ahí está la foto de aquella selección, ahí lo vemos a Arce
que creo que era, si la memoria no me falla, era el titular. Después ganó el puesto el Dibu Martínez y en una definición por penales con Brasil fue la figura. Hubo una pelea también que el Dibu repartió ahí con los brasileños. Ahí está la foto del Dibu con el negro Nacho Arce, ex arquero de San Martín. Momento de compartir la pausa acá en América Noticias. En un rato Juan Iriarte con nosotros. Ya volvemos. Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. ¿Quién quería una Norte? ¡Nosotros! Cerveza Norte, la más refrescante, la más nuestra. Cacho, extraño las olas, el viento, el segundum, pero lo que más extraño es poder ver una serie sin que se corte. Dale, contrata Super, que el precio te queda fijo por 3 meses. Dame bola, papá, mira que soy un viejo lobo de mar. Hacele caso a los testigos de tu conexión. Contrata internet más televisión HD y lleva todo el entretenimiento a tu casa. Super, conectados con vos. Aprovecha las super ofertas de Comodín. Caballa Puglisi en aceite o natural por 380 gramos, 1.999 pesos con 99 centavos. Mayonesa Hellman sin TAC Doy Pack por 237 gramos, 849 pesos con 99 centavos. Vení a aprovechar estas ofertas en nuestras sucursales de Comodín y online por comodinencasa.com.ar. Nos comprometimos a pavimentar todas las calles por las que circulan los colectivos en nuestra ciudad hasta fines de marzo. Seguimos trabajando por mejorar la transitabilidad y la conectividad para la ciudad que queremos. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en INTI. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi INTI los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Vení a Bea y ahorra. Leche en polvo La Lechera, 6.500 pesos. Arroz Vanguardia, 1.399 pesos. Agua saborizada Levité, 1.469 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Muy bien, continuamos en América Tucumán Noticias, 20:33 minutos. Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Dani? Bienvenido, ¿Cómo estamos? Juan Iriarte, ¿todo bien? Gracias por invitarme, bien, muy bien. No, siempre hay que estar al tanto. Todas las semanas hay que mantenerse informado de la actualidad económica y más con lo que ha pasado ayer, la sesión, el acuerdo que ya estaba, pero hacía falta este DNU de diputados. No hace falta, no hay que tener media sanción, nada. Este tipo de decretos solamente necesita esta aprobación. Exactamente. Recordemos que a Alberto Fernández también se le aprobó en el año 2022 para refinanciar las deudas con el Fondo Monetario. Bueno, este acuerdo, Dani, trajo calma a los mercados. Recordemos que ayer, en los últimos, te diría, del lunes al miércoles, las jornadas financieras fueron bastante calientes. Vimos cómo el dólar se despertó, pasó de 1.250 a 1.295, llegó a estar. Bueno, ya firmado ayer aprobado el decreto en Cámara de Diputados. Hoy los mercados repuntaron casi un 6%. El dólar blue
digamos, bajó muchísimo, está en 1260, se estima que en los próximos días va a seguir bajando. Y bueno, son muy buenas noticias para Javier Milei, ¿no? De hecho, ya Javier Milei acaba de informar que gracias a la aprobación del decreto en la Cámara Baja, está prácticamente cerrado el acuerdo que saldría para el 15 de abril aproximadamente, ¿no? Bien. ¿Qué va a significar eso? Bien, perfecto. Recordemos que el acuerdo básicamente viene para sanear el Tesoro, el Banco Central, porque recordemos que el gobierno anterior de Cristina y Alberto lo dejó no solo negativo al Banco Central, sino dejó mucha emisión monetaria. Bueno, y mucha deuda se llaman los stocks de dólares, ¿no? Hay de stock en pesos, hay mucho stock en dólares, en pesos, tanto en lo que es los pases LELIX. Vos tenés también muchas empresas que por el cepo los últimos 6 años no sacaron las rentabilidades afuera. Recordemos que en Argentina hay aproximadamente 2.000 empresas internacionales que obviamente juegan en Argentina y obviamente las rentabilidades tienen que irse todos los años a las sedes, ¿no? Eso es natural. Así que bueno, todo ese dinero se estima que son más o menos entre 30.000 y 40.000 millones de dólares que si hoy el gobierno abriera el cepo, eso le estaría poniendo presión. Es por eso que el gobierno necesita sí o sí poder sanear el Banco Central y se habla de un acuerdo, Dani, con el Fondo Monetario Internacional entre 11.000 y 20.000 millones de dólares, sumado a eso con un préstamo que podría, de 5.000 millones, que podría sumarse el Banco Mundial y el BID, ¿no? Para que se entienda, esos 20.000, ¿para qué llegan? ¿Para reforzar las reservas o a su vez para pagarle a ellos? Exacto. A ver, eso puntualmente viene solamente para calzar al Banco Central y el Banco Central poder devolverle al Tesoro y el Tesoro poder sanear la deuda que tiene con el Banco Central y de esa forma se podría abrir el cepo, ¿sí? Porque hoy recordemos, el Banco Central con el kirchnerismo quedó en menos 16.000 millones de dólares, hoy está en menos 6.000 millones de dólares. Entonces, Dani, vos para poder abrir el cepo necesitas dólares. Y no hay dólares, por más que el gobierno el año pasado recaudó casi 20.000 millones de dólares por los superávit financieros, pero tuvo que pagar casi 15.000 millones de dólares. Y la diferencia, esos 5.000, 6.000 millones de dólares, están en el Banco Central. Pero vos necesitas, para poder abrir el cepo, algo de stock financiero para que cuando el mercado sepa que no está el cepo, no te empujen y te ponen el dólar al alza, ¿no? Claro, exactamente. Así que, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora, por ejemplo? Lo que está pasando ahora es una calma, es decir, recordemos que el ruido en el mercado de que no se aprobaba y de que iba a haber una devaluación. 1.300 más o menos, 1.800. Llegó a 1.295 el blue y lo financiero a 1.305, ¿sí? Pero eso tenía que ver con la tensión. Había dos rumores en el mercado. Por un lado estaba el rumor de que no se iba a aprobar el decreto. Recordemos todo el conflicto social y político que hubo ayer. Y por otro lado, se esperaba que haya una devaluación del mercado. Bueno, eso no pasó, se aprobó el decreto y no va a haber devaluación. ¿Pero por qué no hay devaluación, Dani? Recordemos que es el gobierno que después de, te diría, 40 años tiene superávit financiero y superávit comercial. Y eso habla muy bien de un país que no necesita dinero. Si el dinero que se necesita es solamente para calzar por posible saltos cambiarios que podría dar el mercado por haber tenido el cepo 6 años. Es decir, porque tenés lo que se llama demanda contenida de dólares por 6 años del cepo, ¿no? Recordemos que lo puso Alberto y Cristina en el año 2020, con un dólar que estaba a 60, se fueron un dólar casi 1.300. Bueno, el gobierno está haciendo lo que puede y son excelentes noticias porque esto va a permitir, como te digo, calzarlo al Banco Central, poder abrir el cepo y eso va a ser, como te digo, el dólar hay que mirarlo bien los próximos meses porque va a tender a la baja mucho. ¿Cómo hay que mirarlo? ¿A la baja me estaba preguntando? Sí, a la baja. ¿Para arriba, o? A ver, yo te diría que a fines de marzo lo vamos a ver cerca de los 1.210 y quizás menos. Y después quizá mucho menos, pero ¿por qué, Dani? Recordemos que te van a entrar casi 20.000 millones de dólares de la soja, ¿sí? De la cosecha gruesa. Te va a entrar entre fines de abril, mayo y junio, te van a entrar casi 20.000 millones de dólares. Bueno, eso significa que el mercado todos los días te va a tirar, el campo te va a tirar todos los días 500 millones de dólares al mercado. Y bueno, la corrida que se armó estos últimos 3 días fueron 600 millones de dólares que le quedaban a 2 o 3 bancos que obviamente juegan para otros pulpos políticos y hoy te diría, necesitarían juntar por semana para poder, cuando entre el campo a liquidar, necesitarían juntar 2.500 millones de dólares por semana, por mes serían, te diría, 10.000 millones de dólares. Sí, hay que juntar 10.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares para voltear un gobierno. Sí, te diría que el gobierno va a estar muy tranquilo los próximos 3-4 meses y el dólar lo vamos a ver a la baja. Yo creo que el gobierno va a tener que intervenir para que no perfore los 1.100 para abajo, ¿no? Seguro que sí. Ese es el valor 1.100. Yo te diría, a ver,
Para que esté en calma, digamos, la economía. Si vos mirás, digamos, el dólar oficial está a 1090, 1088, casi. Es decir, te diría que en 1120 estaríamos hablando de un dólar real. Hoy 1240, 1260 que está, tiene que hablar un poco de la tensión cambiaria que se sufrió estos últimos días, recordemos que sin liquidación del campo, ¿no? La liquidación del campo comienza dentro de 2 semanas recién. Así como te digo, dentro de 2 semanas, con muchos dólares en el mercado, ¿sí? Y con un gobierno con el dinero del Fondo Monetario Internacional, con el préstamo, y además saliendo a perder dólar futuro, yo no creo que esté por arriba de los 1150, 1180 como mucho. Te diría recién en julio, agosto, cuando arranca la demanda agregada de vacaciones, ¿no? Juan, acaba de anunciar la CGT un paro para el 10 de abril. ¿Puede tener incidencia esto en la economía? Bueno, hay que ver. A ver, recordemos que el mercado sabe que es un actor político. A ver, el gobierno de Alberto y Cristina no le hicieron un paro y a Javier Milei en 15 meses ya llevan 3 paros totales. Vamos a ver, yo creo que con el acuerdo del Fondo Monetario, ayer para mí hubiese sido el mayor golpe. ¿Por qué? Porque ayer, si no se hubiese aprobado el decreto, bueno, el ruido que ya venía hubiese sido más grave. Yo creo que ayer fue un gran logro del gobierno lograr políticamente, en la Cámara Baja, lograr el acuerdo. Cuando te llegue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, entre 12.000 y 20 millones de dólares, más los 25.000 que te va a tirar el campo, y bueno, yo creo que los próximos 4 o 5 meses hasta las elecciones va a estar muy calmo, ¿no? Así que, más allá del ruido político que obviamente en la campaña... No, el Libra Gate, muy buena pregunta. Ayer Alejandro Kattenberg, de una de las consultoras de política más importantes del país, lo midió a Javier Milei por todo lo que viene pasando. Javier Milei, previo al caso Libra, su imagen estaba en 60 puntos. Post caso Libra bajó 5 puntos, se ubicó en 55. Después del conflicto de la semana pasada, volvió a recuperar casi a 60 puntos. ¿Qué significa? El único daño que tuvo Javier Milei en su gobierno fue su error autoinfligido, el tema del Libra Gate, que bajó 5 puntos. Pero el movimiento político que hizo el kirchnerismo la semana pasada, tanto en la calle como en el Congreso, claro, le recuperó, le puso 5 puntos más en el bolsillo a Javier Milei. Entonces, la oposición también está jugando a favor de Javier Milei. Entonces, bueno, se resuelve así. De todo modo, como te digo, esto, por supuesto, la gente va a votar con el bolsillo en octubre. No falta mucho y falta poco. Y yo creo que el gobierno cerrando con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y con el tema del campo, los 25 millones de dólares, yo creo que vamos a llegar más o menos con el clima político estable. Por supuesto, esto es política, todo se puede pasar, pero desde el punto de vista económico va a estar muy estable hasta las elecciones, ¿no? Gracias, Juan. Gracias a vos, Dani. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¿Me acompañás a la siguiente nota? Vamos ahí. Vamos a hablar de la situación del doctor Gustavo Morales. Recordamos que está detenido acusado de incentivar una sedición. Está alojado en Villa Urquiza. Sus abogados pidieron la prisión domiciliaria. Esto le fue rechazada. Habló el doctor Piedrabuena. Bueno, Gustavo Morales, como es de público conocimiento, hoy está detenido con prisión preventiva por 30 días hasta el día 30 de marzo, en el marco de una causa donde se lo acusa de instigación a cometer delito de sedición y le agregaron como un cargo una desobediencia judicial. Básicamente, cuando, como decimos nosotros y como lo hemos dicho en varias audiencias, Gustavo Morales no está preso por haber hecho algo, sino está preso por haber dicho algo. Se había denegado lo que era el arresto domiciliario a Gustavo, me estabas comentando que ha cambiado ahora la situación. No, Gustavo Morales sigue detenido, hoy está en Villa Urquiza, está en la unidad 9, que es una unidad de máxima seguridad, está aislado, o sea, entiendo que está aislado por su seguridad, pero también está aislado de seguridad, parece que fuera una forma de agravar su condición de detención. De hecho, nosotros hemos planteado esta situación, que es una situación especial. Bueno, Diego, ¿el estado de salud de Gustavo? Bueno, Gustavo Morales, a pesar de que hay funcionarios que parecen no creerlo, Gustavo Morales tiene varios problemas de salud. Obviamente los problemas de salud eran anteriores a que fuera detenido. El tema es que con la detención se agravó su situación de salud. De hecho, Gustavo Morales es una persona que tiene hipertensión y desde que está detenido nunca le ha bajado la presión. Ha rondado 16-11, 15-11, lo mínimo que ha tenido, pero ha tenido picos de más de 20, de 20-14, una cosa muy alta, o sea que lo ponía en riesgo de tener una ACV o tener algún accidente cardiovascular. Diego, ¿cómo va a seguir esto ahora? Bueno, nosotros hemos interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte. Hoy en la fecha fue declarado admisible por el Tribunal de Impugnación el recurso extraordinario ante la Corte y tenemos que esperar qué dice la Corte respecto a la situación de Gustavo Morales. Nosotros lo que entendemos
es que el delito que se lo acusa a Gustavo Morales es un delito de menor significancia por la pena que tiene en expectativa. Estamos hablando de un delito que podría tener pena de 2 años, o sea, en el caso de la instigación que se habla, y en el caso de la desobediencia, que la desobediencia se dio porque en el marco de otra defensa habló del ministro fiscal cuando tiene una orden de no poder hablar sobre el ministro fiscal. Arranca de 15 días. Incluso la prisión preventiva de 30 días es más gravosa que la pena que podía tener por la desobediencia. Más información acompañada de las siguientes imágenes. Prisión preventiva para el autor del robo en una joyería. Ustedes saben, esto fue registrado y quedó con las cámaras de seguridad del municipio por solicitud del Ministerio Fiscal. Este jueves se llevó adelante una audiencia con el objetivo de controlar la legalidad de la aprehensión, formular cargos, formalizar la investigación y pedir medidas de coerción contra un sujeto de 36 años conocido como Chacana. Está acusado como el autor del delito de robo simple, hecho cometido el pasado domingo en la joyería ubicada en la calle Córdoba al 500, en pleno microcentro de esta ciudad. En su resolución, el juez interviniente indicó que los riesgos procesales son mayores, atento a las medidas que restan, entre ellas la declaración de un testigo en cámara Gesell y la extracción del teléfono secuestrado. A continuación, el magistrado hizo lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía, que había solicitado 60 días, por lo que dispuso que el encartado permanezca alojado en el servicio penitenciario de Benjamín Paz por el término de 45 días. La teoría del caso: el domingo 16 de marzo del corriente año a las 0:30, el imputado, con claras intenciones de apoderarse de elementos ajenos, ingresó en una joyería ubicada en calle Córdoba al 500 de San Miguel de Tucumán, previo a violentar la cerradura de la puerta principal de acceso, la cual es de vidrio. Una vez dentro del local, sustrajo joyas valuadas en 3 millones de pesos. Acto seguido se retiró del local comercial, llevando en su poder los elementos sustraídos. Bien, continuamos con más información. Ustedes saben que desde la Nación se han dado cambios, se autorizaron cambios en la emisión de los carnets de manejo, sobre todo aquellos que van a obtenerlo por primera vez. Por ejemplo, en vez de 1 año puede pasar a ser a 5 años. ¿Qué impacto va a tener acá en Tucumán? Hablamos con el responsable del área de tránsito y carnet de manejo. Hay cambios que ya han impactado en el sistema de la Agencia Nacional, que nosotros somos un CELS, un centro emisor de licencias. Nosotros ya hemos tenido algunas modificaciones que tienen que ver con la vigencia de las licencias que se entregan desde ayer, por ejemplo, a los menores principiantes. Ellos pueden ya tener en la primera visita al CEL una licencia por 5 años. Hay que recordar que antes era por 1 año la primera licencia, la primera renovación por 3 y luego por 5. Esa es una de las grandes modificaciones que tuvo. Pero todas las demás modificaciones, hay un lapso de 60 días desde que se estableció el decreto en lo que todos los centros de emisión de licencias tienen que adecuarse. Primero, a una nómina de profesionales que van a formar parte de la Agencia Nacional con trámites remotos y que van a ser los autorizados para emitir psicofísicos para quienes quieran renovar de forma a distancia o online. ¿El centro de la capital va a continuar haciendo los psicofísicos? ¿Algo va a cambiar de esto? Por supuesto, independientemente de que nosotros dependemos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la emisión de licencia, la jurisdicción, el municipio de San Miguel de Tucumán, es el encargado de controlar las emisiones, es el encargado de controlar la vigencia y será el encargado también, cuando los trámites se hagan online, de verificar la veracidad de toda la documentación. No vamos a perder esas potestades. Nosotros sí sabemos que vamos a tener que ir adecuando todo el sistema en función de lo que la Agencia Nacional nos vaya enviando permanentemente. Hay nuevo director de licencias a nivel nacional y nos están mandando mail día tras día para ver qué modificaciones vamos a ir adecuando. ¿Estas adecuaciones van a llevar un periodo de prueba? La más importante de todas es, al no haber, digamos, licencias LINTI, que es para los transportistas profesionales, es que cada centro emisor puede, de acuerdo al domicilio, y si el profesional está en tránsito, no importará el domicilio y lo podremos nosotros evaluar y darle una licencia. Pero todas esas adecuaciones llevarán 60 días para que los sistemas tengan un sistema de trazabilidad nacional y podamos nosotros emitir a gente que no sea de la jurisdicción y a nuestros beneficiarios también, que son los de la jurisdicción.
Hablamos de San Martín, que se prepara para el próximo domingo recibir a Gimnasia y Tiro, equipo que fue eliminado de la Copa Argentina, perdió por penales frente a Aldo Civi. Todo el mundo espera los goles de Cristian Pino. He estado trabajando esta semana, diferenciado un poco, pero ya me metí con el grupo, así que bien. Bueno, ¿cuáles son las palabras del grupo para el Chuni, que ha tenido la rotura de ligamentos el partido pasado? No, la verdad que es algo feo, es la peor lesión que puede tener un futbolista, porque te lleva mucho tiempo y mucha recuperación, pero bueno, el grupo tiene que estar bien, también él necesita que el grupo lo acompañe, así que vamos a estar para él también. Jugar contra River en 16avos de final de lo que va a ser la Copa Argentina, ¿cómo se sienten? No, bien, primero tenemos que pensar como equipo y grupo el partido que tenemos ahora el domingo y después ver el River y los rivales que tenemos más adelante, pero primero tenemos un partido el domingo y estamos metidos en eso. ¿Por dónde pensás que va a pasar? Tiene 3 empates consecutivos en el campeonato. ¿Qué crees que le falta para poder llegar al triunfo? ¿Cómo crees que se puede dar este partido? No, sí, yo creo que así como empatamos también no hemos perdido, así que creo que venimos por buen camino. Lo importante no es perder, siempre sumar. Si bien de local tenemos que sacar los 3 puntos como sea, pero bueno, el empatar de visitante tampoco es malo. ¿Por dónde pensás que va a pasar la clave del partido del domingo? No, vimos que el equipo, ellos trabajan muy a fondo, o sea, se tiran un poco atrás. Va a ser difícil entrar, pero bueno, vamos a tener situaciones seguro y hay que tratar de aprovechar las que tengamos. Muy bien, pausa la última, ya continuamos con más información. Aprovecha las super ofertas de Comodín. Sábalo entero por 1 kilo, 4.799 pesos con 99 centavos. Queso cremoso cremón por 100 gramos, 799 pesos. Vení a aprovechar estas ofertas en nuestras sucursales de Comodín y online por comodinencasa.com.ar. Cacho, extraño las olas, el viento, el segundum, pero lo que más extraño es poder ver una serie sin que se corte. Dale, contrata Super, que el precio te queda fijo por 3 meses. Dame bola, papá, mira que soy un viejo lobo de mar. Hacele caso a los testigos de tu conexión. Contrata internet más televisión HD y lleva todo el entretenimiento a tu casa. Super, conectados con vos. Reforzamos la seguridad ciudadana con la inauguración de la primera etapa de los corredores universitarios seguros en Avenida Benjamín Araoz al 800. Las paradas seguras están compuestas por un domo con botón antipánico interconectado con el centro de monitoreo municipal las 24 horas. Las paradas inteligentes brindan una respuesta inmediata a los vecinos. Continuamos trabajando en la construcción de una ciudad segura. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar. SAT en acción. Ya está en ejecución un nuevo pozo en zona sur de la capital. Otro esfuerzo de la SAT que beneficiará a 12.000 usuarios en barrio Elena White. Este nuevo pozo forma parte de los más de 30 que SAT ejecuta en diferentes puntos de la provincia. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Jaldo. Gestión Marcelo Caponio. Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. ¿Quién quiere una Norte? ¡Nosotros! Cerveza Norte, la más refrescante, la más nuestra. Este gobierno no va a retroceder un paso. Al contrario, lo vamos a ir a buscar a la casa a uno por uno. A todos aquellos delincuentes
que venden, comercializan en mayor y menor escala sustancias tóxicas en la provincia, que van envenenando a las presentes y futuras generaciones. Queremos decirle que para nosotros primero está la vida de los tucumanos y este gobernador más que nunca está convencido que este gobierno está en el camino correcto en materia de seguridad. Lo que venimos haciendo es lo que los tucumanos esperaban desde hace mucho tiempo. Vamos a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad en la provincia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Última parte en esta emisión de América Tucumán Noticias tiene que ver la información con el sur de la provincia, Concepción. El municipio está organizando un evento solidario para poder ayudar a las personas que se vieron perjudicadas, que perdieron todo por las inundaciones en Bahía Blanca. Si bien es cierto que el lunes es feriado, va a ser una tarde diferente, pero hasta temprana hora, ya que bueno, consideramos que no hay mucho que celebrar, no es un festival típico de celebración, sino solidario, humano, y por eso queremos empezarlo a 17 horas. Si el tiempo no nos acompaña, vamos a hacerlo adentro, en la terminal, que tenemos espacio y tenemos comodidades, vamos a tener sillas. Bueno, nosotros consideramos que tenemos que estar presentes como ciudad que solidaria. Consideramos que Concepción es solidario, así que hemos organizado y agradezco mucho a toda la gente que está trabajando en esto, también a la Cáritas que se ha acercado hoy a través de representantes y tenemos contacto para que todo llegue de la mejor manera. Y bueno, te decía que hacer la conferencia significa darle la jerarquía que se merece este acto, este festival, que es una forma de decir que para mí es un acto de humanidad que tenemos desde el municipio y queremos apelar al corazón de muchos concepcionenses que estoy seguro que van a ir masivamente con algo mínimo que lleven, va a sumar para que nuestros hermanos de Bahía Blanca puedan tener asistencia. Por suerte tenemos gente solidaria que tiene memoria. Nos inundamos, yo recuerdo todo el barrio San Andrés, Unión, varios barrios que están totalmente anegados con barro y tuvieron meses de ayuda de otros municipios. Tenemos memoria y bueno, ahora una forma de retribuir a otros hermanos argentinos, ¿no? Muy bien, volvemos a la capital con la información porque el municipio dispuso de una aplicación para que los vecinos puedan realizar gestiones, trámites de manera más fácil, prácticamente para la mayoría de los dispositivos. Por el momento no está para los iPhone. Como había anunciado nuestra intendenta Rosana Chala el día del inicio de las sesiones en el Consejo Deliberante, a partir del día de hoy está disponible para los usuarios de Android nuestra app ciudadana, la app de San Miguel de Tucumán. Y en los próximos días va a estar disponible también para el sistema iOS, que es el sistema de Apple. Nuestra app ciudadana, que se la puede descargar en el teléfono celular, va a permitir que el ciudadano interactúe justamente con el municipio. La idea es usar toda esta tecnología, aplicar todos nuestros conocimientos para facilitarle la vida al ciudadano, justamente, ¿sí? Que es el mensaje inicial de nuestra intendenta, que la idea es que la municipalidad esté a la altura de las grandes ciudades del mundo en cuanto a tecnología y que eso redunde en beneficio del ciudadano. El objetivo de esto es que la persona pueda descargar una aplicación en su celular para que el ciudadano directamente se contacte con la municipalidad. Hoy los servicios que tenemos son la posibilidad de sacar turnos para carnet de manejo y castración animal, la posibilidad de visualizar su credencial de ciudadano digital y su credencial de carnet de sanidad, que ya era digital, nada más que ahora la gente directamente la va a poder tener descargado en la aplicación, en la billetera virtual. Van a poder pagar el SISI
Más adelante agregaremos otras contribuciones. El mismo usuario con el que nos logueamos a la plataforma web CDTUC es el usuario con el que nos logueamos en la app. No hace falta crear dos usuarios, es uno solo y podés utilizarlo tanto en la app como en la web. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta emisión de América Tucumán Noticias. Usted ya sabe, la cita informativa para mañana a las 20, como siempre, para enterarse de todo lo que sucede en Tucumán. Noticia que se confirmó en la tarde, paro de la CGT para el próximo 10 de abril. No habrá transporte, lo que se ha podido confirmar hasta el momento. Saludo cordial, los esperamos como siempre mañana a las 20. Un abrazo para Guille y para Cecilio. Chao, hasta mañana, que descansen.